Buenos días muchachos, señoritas. Entonces, bienvenidos a la primera clase del siguiente módulo, del siguiente corte, perdón, del Instituto Educativo Distrital Ramón de Subiría, de la asignatura de Metodología de la Investigación. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el análisis estadístico de datos. Dado que ustedes van a desarrollar un proyecto de investigación, en cuanto superemos esta contingencia, pues deben saber cómo analizar los datos que van a recoger. Esta es una presentación que tomé como modelo de Juan Garzón, necesitaria, respeto pues los derechos de autor a quien pertenece. No vamos a hablar de todos los que está presente en esta presentación, por supuesto es una presentación universitaria donde están también todos los cálculos relacionados y esta va a ser principalmente una introducción corta a lo que es como tal el análisis estadístico de datos, ¿de acuerdo? Para eso van a encontrar también los otros videos de soporte y de partir de eso es que vamos a trabajar junto con esta explicación. Entonces debemos recordar que aquí viene la estadística. La estadística viene asociada a que toda medida que nosotros vamos a analizar está afectada por un error. Eso básicamente es la diferencia en que hay entre el valor que yo determino y el valor que en realidad corresponde a una medida. Yo a ustedes podría ponerlos a todos en el salón a medir cuánto mide su cuaderno con una regla. La mayoría me dará un valor, no sé, vamos a poner un ejemplo, 25 centímetros. Algunos de pronto por su forma de medir con la regla dirán, no, saben que a mí me mide como 25.2. El otro dirá, no, a mí me mide un poquito menos, 25.1. Y habrán diferentes errores que tendrán que ver, por ejemplo, con apreciación de la persona, que tendrán que ver, por ejemplo, con el tipo de regla que utiliza cada uno. Y ese tipo de errores son los que nosotros vamos a tratar de analizar en la estadística. Cuando hablamos de errores estadísticos, estamos hablando, digamos, por ejemplo, de errores que tienen que ver ejemplo con la regla. Cada uno utiliza reglas diferentes, entonces eso fue un error que yo podría determinar y podría tratar de controlar. Los errores estadísticos son controlables. Esa es la idea. Yo puedo tratar de hacer hipótesis de dónde viene ese error. Si les pongo a todos en una balanza a pesar cierta cantidad y todos me pesan menos del valor que yo esperaba que obtuvieran, pues yo podría decir o suponer que ese error viene de que la balanza estaba descalibrada. Pero es porque todos los errores tienen una tendencia clara. Como pueden ver, por ejemplo, en esta presentación, aquí los errores estadísticos tienden a tener como una especie de, digamos, de agrupamiento, porque todos suceden tienden a suceder con cierta relación por su origen. Los errores sistemáticos son un poquito más difíciles de analizar, ¿sí? Pero esos son los que generalmente uno analiza con el uso de un control. Por eso siempre les he dicho y les he mencionado y les he recalcado, todo experimento debe llevar un control. Control positivo y control negativo de ser posible o aunque sea uno de los dos. Los errores ocasionales son los más difíciles. Esos errores de experimentos son los que ya se salen de la norma. De un momento a otro, ¡pum!, pasó algo. Pasó algo que yo no esperaba. ¿Sí? Un error que no tenía nada que ver con todo, como yo tuve todo el cuidado del mundo, pero aún así hubo un error. Para evitar este tipo de errores que yo no puedo controlar, que pueden ser errores que suceden de la nada, yo utilizo entonces réplicas. Por eso también les digo, uno utiliza controles para tratar de eliminar este tipo de errores y por otro lado utiliza réplicas. Porque si yo hago del mismo experimento, por decir algo, 4 muestras de la misma forma, de pronto una de esas muestras, ¡pum!, cayó en un error ocasional, pero tengo las otras 3 que me van a decir dónde está el verdadero valor. ¿Ven? Y descarto el error ocasional. Por eso necesito hacer réplicas. Teniendo entonces todo esto, entonces la idea es que uno lo que trata de encontrar siempre es, ya que sé que hay un error y sé que lo que yo mido no es exactamente lo que podría estar determinado, yo necesito en estadística determinar un grado de confianza de lo que yo medí. Para eso sirve la estadística. Si ustedes miran los videos, por eso aquí no vamos a entrar en tanto detalle de los números, pero si ustedes miran los videos de los que estábamos hablando, de los que hablan, en los que se habla de la probabilidad estadística que acompañan el material de apoyo de esta clase, notarán que hay una persona que dice, lo importante es ver que la P siempre es menor a 0,05. ¿Qué es esa P que tanto menciona la muchacha en ese video? Esa P es lo que se conoce como la probabilidad y es lo que me da cierto grado de confianza. La P es una medida de qué tan probable es que mi dato no esté cerca del valor real. Por eso no busca que ese P sea muy chiquito. ¿Sí? Ella dice P menor a 0.05. Eso quiere decir que en porcentaje, si la P es menor a 0.05, quiere decir que mis datos es
hay un menos de un 5% de probabilidades de que mi dato esté por fuera de la realidad. O sea, hay un 95% de probabilidades de que yo le pegué a lo que era, de que mi dato es real. Por eso es que el P, ese símbolo P que uno obtiene de los análisis estadísticos, uno siempre usa que sea lo menor posible, para asegurar que mi dato sí está en la realidad. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo, por decir algo. Tenemos un valor de 10,6 con un cierto error que se le mide, que se llama la varianza, un intervalo de varianza de 0,4. O sea, yo medí 10,6, pero tomando en cuenta los errores que les decía, por ejemplo, con la regla, ¿no? Que es que algunos miden más, que otros miden menos, que cierta la apreciación, que es que la luz, que el humor, todo tiene que ver. Hay posibilidades de que ese 10,6 esté por encima, 0,4, o por debajo 0,4, y que esos valores alrededor siguen siendo valores reales. ¿Sí ven? Entonces, la idea es que uno diría, bueno, tomando en cuenta ese valor, si yo quisiera decir en ese 0,2 o sea, subiéndose 0,4 hacia arriba sería 11, o sea, una desviación estándar hacia arriba sería 11, y 0,4 hacia abajo de 10,6 es 10,2, o sea, una desviación típica hacia abajo. Cuando uno hace una prueba estadística, como lo van a ver, dice que hay un 68% de probabilidades de que el dato real, ¿sí?, esté de verdad dentro de 10,2 o 11. O sea, que yo le haya pegado al dato si está entre estos valores. A medida que yo aumento el espacio, obviamente aumenta la probabilidad. Hombre, ¿y qué tal si yo digo, no hagamos más o menos 0,4, digamos 0,8? O sea, dos desviaciones estándar, por encima 0,8, por debajo 0,8. Si yo aumento eso, ahora yo tengo la seguridad de que el dato real, hay un 95% de probabilidades de que esté entre esas dos versiones estándar típicas. Esto es una prueba estadística típica. ¿A qué viene eso con ustedes? Ustedes van a hacer muchas medidas en sus proyectos. Y la idea es, de todas esas medidas, ¿cómo me van a ustedes decir, a mí o cualquier persona que esté evaluando su proyecto, profe, este resultado sí es verdadero? Pues me tienen que demostrar que estadísticamente, cuando ustedes hicieron todo el análisis, su dato está aquí dentro del 95%. Yo no les podría decir, claro, si su dato tiene una probabilidad del 95% de estar ahí, pues es real. Pero si ustedes me muestran un dato que tiene una probabilidad del 68, o sea, hacen su análisis estadístico y les da por acá en una versión estándar típica, hombre, pues es que hay como un 40, casi un 32% de que no esté ahí, de que su dato no sea verdad. Uno siempre busca estar por acá mínimo. Por eso es que en el video que ustedes escuchaban de la señorita que está ahí de pruebas paramétricas versus no paramétricas, ella dice, siempre hay que buscar que P sea menor a 0,05. Es más, en los artículos científicos que ustedes lean, siempre P será menor a 0,05 en lo posible. Porque hay otro tipo de pruebas que utilizan otros tipos de P, pero tratan de reducirlo de todas maneras. Esa es la idea. ¿Listo? Para allá es que vamos, mejor dicho. ¿Listo? Esto simplemente es otra vez para hablar de eso. De lo que era una incertidumbre estadística, que son aquellas que son errores que yo sé de dónde vienen. Y cuando yo quiero reducir este tipo de errores que sé de dónde vienen, ¿qué hago? Tomo muchos datos. Entre más datos tengo, reduzco el error. Así sucede. Entre más datos tengo, reduzco el error. O sea, desde el mundo de vista de la estadística, ¿cómo hago que una medición sea perfecta? La mido infinitas veces. Como no puedo, tengo que tener un límite, pero trato siempre de encontrar el mayor número posible. Con las no estadísticas, esos errores ocasionales que suceden a veces, el patrón. El patrón y las repeticiones son las que nos van a ayudar a controlar esas incertidumbres que no vienen de algo sistemático. ¿Listo? De algo estadístico. Esto dejémoslo así, no viene el caso, matemáticas no vamos a hablar, por eso les recomendaba. Aquí es para que vean más o menos las fórmulas que se van a utilizar para ese tipo de cosas. ¿Sí? Ustedes van a tener un montón de datos y van a ver unas fórmulas, pero ¿qué son esas fórmulas en realidad? Generalmente lo que vamos a buscar es el promedio, que es lo que se conoce como el valor medio, ¿cierto? Y vamos a buscar lo que se conoce como la dispersión, o mejor conocida como la varianza. Eso es lo que vamos a buscar. A partir del promedio y de la varianza, yo puedo calcular la incertidumbre. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a hacer con sus datos. Este es un ejemplo simplemente de, teniendo, por ejemplo, diferentes alturas, yo cómo calculo la incertidumbre de unos datos. ¿Sí ven? Ese es el chiste. Para eso es que queremos que ustedes aprendan a utilizar todos estos, porque ustedes sus datos generalmente los deberán reportar así, con un más o menos algo. ¿De acuerdo? Uno generalmente no reporta los dos errores, solo reporta el error estadístico. Recuerden que el error no estadístico en realidad es muy difícil de controlar. Sí existen fórmulas para calcularlo, pero pues tampoco.
Eso es para que sepan cómo se puede calcular. Y uno reporta su dato entonces, mi promedio es tanto, más o menos cierto rango. Y entonces yo les digo, ah, bueno, entonces ya puedo saber si este valor es real o no, si sí de verdad viene este efecto. ¿A qué viene este caso? Ejemplo puntual. Un estudiante me presenta, por ejemplo, que cuando quiere inhibir el crecimiento de un hongo, ¿sí? Utilizó una concentración de 50% y le dio un halo de inhibición de 10 centímetros. Bueno, estoy poniendo un ejemplo exagerado porque centímetros es mucho. 1 centímetro. Pero cuando él va y dice, es que este inhibió, y me muestra otro al lado, que también tiene un halito como de 0.7, y él me dice, no, ese no inhibió porque no es tan grande. ¿Cómo así? O sea, 0.7 no importa, pero 1 sí. ¿De dónde vienen estos? Pues de la estadística. Ah, es que yo cogí muchas veces el que inhibe, lo hice muchas veces, y me daba que generalmente el halo debería ser 1 centímetro más o menos 0.1. O sea que podría ser cualquier halo que esté entre 1.1, que sería hacia arriba, y 0.9, que sería hacia abajo, es un valor real. Ah, por eso es que usted me dice que el de 0.7 si no cuenta. Esa es la forma en la que ustedes presentan los datos. ¿Entienden? Ese es el chiste que ustedes deben aprender a hacer para sus datos. Van a haber muchísimas formas de hacer esto, ¿listo? Muchísimas formas de calcular. Lo que nosotros buscamos generalmente es esto, es la interpretación inversa de la probabilidad. A eso me refiero con que ustedes no me dicen a mí, es que mi dato está en el 95%, sino ustedes dicen, es que la probabilidad es menor a 0.05. O sea, me dicen, por eso es que ellos siempre muestran es como la probabilidad de que no sea real. Así es que se interpretan los resultados siempre y por eso ustedes van a ver ese P menor a 0.05. Eso es por esto. En general, cuando ustedes hacen una medida estadística, los datos les dan de esta forma, esto sería una distribución gaussiana o normal. Todos los datos están alrededor del promedio, algunos datos tienden a irse como por debajo y otros por encima, ¿sí? Otros tendrán a irse mucho más lejos, dependiendo de qué tan malo sea el que mida o qué errores hayan ahí asociados. Entonces, si yo esperaría que mi dato fuera por lo menos cercano al promedio donde debería estar, porque uno espera que el promedio sea el valor real, la forma más aproximada en estadística de encontrarlo. Entonces yo digo, hombre, pues yo voy a tratar de determinar que mi promedio es este y mi rango de confianza va a ser de aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo cojo dos desviaciones estándar en una distribución normal, siempre tengo un 95% de confianza de que aquí está el valor real, de que mi dato está acá. Como tengo un 95%, pues tenga un otro 5% de probabilidades de que no esté, de que en realidad mi dato ni siquiera esté cerca del valor real. Como les puse ahorita el ejemplo del círculo de inhibición. Entonces, cuando yo reporto mis datos, hablo de un P, ese P es lo que me habla un nivel de confianza. Si el P es menor a 0.05, quiero decir que mi confianza es un 0.95 de que el valor es real. Inclusive yo lo puedo incrementar. ¿Cómo lo incremento? Pues aumentando este rango. Uno puede hacer pesa 0.99, pesa 0.999. Pero entonces ¿eso qué hace? Que pues uno incrementa tanto esto que pues casi que cualquier dato cae ahí. No hay que caer tampoco en ampliar muchísimo esos rangos. Lo aceptado en investigación generalmente es un nivel de confianza del 95%. Eso es lo aceptado. Por eso es que generalmente el P es 0.05 o menor a 0.05 para decir que el dato es significativo. Eso es lo que se llama significación estadística. Si ustedes leen eso dicen, como el P es menor a 0.05, la prueba es, el dato es significativo estadísticamente hablando. ¿Listo? Esto puede pasar acá, por ejemplo, yo quiero medir la longitud de una varilla con una regla, como el ejemplo que les ponía ahorita. Entonces, opciones. La medida proporciona siempre el mismo valor. No es que todos pasaron y todos midieron yo les di a todos la misma regla y midieron la varilla y perfecto. ¿Listo? Entonces, 24 personas, o sea, todo el mundo me midió esto. Todo el mundo dijo que medía 19.5 más o menos. Entonces uno diría, eso es muy favorable, eso es excelente. Pero me queda una duda. A mí me daría antes más dudas que siempre era esto. Primero porque entonces, ¿cómo así? ¿No hay ninguna diferencia entre las repeticiones? O sea, repetir la medida no me dice nada. ¿Mm? Y segundo, ¿cómo es posible que tengo una medida tan perfecta que supera la precisión del aparato de medida? Si yo tengo una regla y se la doy a ustedes, acuérdense que eso tiene milímetros. La mayoría va a haber de pronto una rayita más, una rayita menos. Esto es muy poco probable. Lo más probable es esto, que la mayoría me va a dar valores diferentes. Bueno, de pronto no tan diferentes, pero miren que sí, una persona dice que mide 19.5, otra 19.4, depende de la apreciación.
Entonces, uno parecería que es el caso más, como de todas maneras diferente. No, para mí este es el caso real. Porque implica que cuando yo repito la medida, me da cierta mejora sobre la posibilidad de que sí de verdad conozco la magnitud medida. ¿Cierto? Y yo puedo mejorar estas medidas. Una medida de estas es inmejorable. Técnicamente hablando, esto es imposible porque esto sería perfecto. Implicaría que todos los seres humanos somos iguales y que todas las reglas del mundo son iguales. Poco probable. Esto es un valor real. Y por eso la estadística se necesita para analizar este tipo de curvas. ¿Listo? Cuando yo tengo eso, por eso la clase anterior era la que decíamos, tenemos que aprender a tabular nuestros resultados. Ahí está cómo hacemos nuestros resultados de tabulación. No vamos a volver a eso ahorita, ¿cierto? Podemos agruparlos de muchas maneras, ya lo vimos en la anterior. Y si tienen dudas, muchachos, necesitan algún video o alguna clase de eso, adelante, los escucho en los comentarios del Classroom. ¿Listo? Sí, que lo importante es cómo presentamos los resultados. Yo los puedo presentar de muchísimas maneras. Lo puedo presentar como una distribución, ¿cierto? Que simplemente es, bueno, una distribución en porcentajes. Simplemente un histograma, pues simplemente cuántas personas fueron y ya. ¿Sí? O una distribución normalizada. ¿Qué es una distribución normalizada? Pues sobre el mayor. Con respecto al valor normal o a un valor estándar, divido todo sobre ese valor. En realidad todas me muestran más o menos la misma distribución. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, las tres gráficas son iguales. La diferencia es simplemente cómo presento los resultados. Normalizar es cuando yo normalizo frente a un valor estándar. Distribución en porcentajes. Histograma, pues simplemente cuánto da. El número. ¿Listo? Pues miren, aquí está hecho en el efecto. Esto es cuánto da, cuentas. Esto es con respecto al intervalo y esto es con respecto al número total. Aquí el estándar es el número total. ¿Cuántas medidas totales hicieron? Y pues hago la distribución normal. Pero normalizar no siempre puede ser contra el total. Mucha gente puede normalizar contra el valor más alto, contra el promedio. No puede normalizar contra lo que quiera. Ya es cuestión de, pues, cómo quieren presentar sus datos. A partir de eso, muchachos, ¿qué es lo importante que recordemos? ¿Cómo analizar sus datos? Pueden analizarlos por medio de un valor medio o media aritmética, bien conocido por ustedes como un promedio. ¿Qué es un promedio? Sume todos los datos y divídelos entre el número de datos. Puede analizarlo como una mediana. Una mediana simplemente es aquella en la que usted coge sus datos y los ordena en fila. Y el valor de la mitad, pues esa es la mediana. O puede mirar la moda, pues que es el valor que más se repita entre todos sus datos. Son diferentes formas de analizar, pero la idea es que a partir de este valor, que es mi valor que yo voy a asomar como valor medio o valor centralizado, es que yo miro a ver alrededor de él cómo se distribuyen los datos, dónde está la varianza. Lo más común es utilizar la media aritmética. O sea, si bien uno puede utilizar cualquiera de estos dos, esto es lo más común, media aritmética. La verdad es por ahí que la mayoría de los análisis se van. Y a partir de eso ustedes hacen desviación y varianza. Son las formas más típicas. Esto de hecho, para los que tengan su calculadora Casio por ahí a la mano, las calculadoras lo hacen. Fíjense que de hecho ahí está este simbolito S y el simbolito S cuadrado, están ahí. Y si no está el simbolito S, está la letra sigma, que la vimos al comienzo de la presentación como una varianza, porque es la misma cosa. O se simboliza con S o se simboliza con sigma, es la misma. ¿Listo? Eso simplemente es ver residuos, que son las diferencias y demás. No viene el caso ahorita, eso es matemática avanzada. Entonces, la idea de este video, como tal, era presentarles cómo funciona esto. Aquí en esta presentación ustedes van a ver muchísimos tipos de análisis estadístico, dependiendo de qué, del tipo de distribución de datos. ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá porque el siguiente video que les voy a compartir es cómo funciona la distribución de datos, pero no es para ahorita como tal, para lo que vamos a hacer para esta actividad. ¿Listo? Continuaremos con distribución de datos la siguiente semana. Entonces, muchachos, bienvenidos. Metámosle la ficha. Cualquier duda que tengan, estoy disponible para atenderlos. Éxitos. Y pongámonos fuertes para poder salir de esta contingencia pronto. Juiciosos por allá cuidándose, ¿no? Yo veré.